Buenos días, les volvemos a dar la bienvenida a la segunda edición del Seminario de Acompañamiento Técnico. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí, al representante del INIFAP, al doctor Rubén Santos Echeverría, al de CESAEGRO, el doctor Régulo Jiménez Guillén, al maestro César del Ángel Rodríguez, que nos acompaña del Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. Del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Guerrero nos acompaña el ingeniero Antonio Colín Ramírez, nuestro representante de la SADER en Guerrero, el ingeniero Humberto González Quintero, y la coordinadora nacional del programa de fertilizantes, la ingeniera Arely Cerón Trejo. A continuación escucharemos un mensaje. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer el hecho de que nos regalen un poquito de su tiempo. Como es su conocimiento, la Secretaría de Agricultura ha hecho un esfuerzo por dar a ustedes algunos elementos de gran relevancia para que nos ayuden a transmitirlo a los productores que son beneficiados con el programa de fertilizantes. Somos conocedores de que este año el paquete que se entrega lleva urea, a diferencia de otros años, y eso nos lleva a sumar esfuerzos para poder bajar la información correcta a los pequeños productores que estamos atendiendo. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las instituciones que han apoyado. Agradezco al INIFAP, a CESAEGRO, al Instituto Tecnológico de Altamirano, a la Universidad de Guerrero, al Colegio de Agrónomos, a la Secretaría de Agricultura de la Representación del Estado de Guerrero, así como al Gobierno del Estado, quien se suma al esfuerzo para que de manera conjunta les ayudemos y les apoyemos a nuestros productores bajando ese mensaje. Un mensaje que se resume en que la urea tiene el doble de nitrógeno que el sulfato. Un mensaje que se resume en decir, aplica una cantidad menor y cúbrela. Echar un poquito de tierra para que no tengamos algunos problemas. Ponla a los 40 días de la siembra. Sin embargo, nosotros hemos querido ir más allá. Con el apoyo de las instituciones, les van a presentar a ustedes algunas recomendaciones para la aplicación de esos insumos dependiendo del tipo de suelo que tienen ustedes en las regiones. Reitero mi agradecimiento y les invito a ustedes a que continuemos con estos seminarios para que nos puedan ayudar en campo y dar a los pequeños productores esos tips que les ayuden al incremento de la productividad. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos. A continuación escucharemos también un mensaje de nuestro representante estatal, el ingeniero Humberto González Quintero. Sean ustedes todos bienvenidos a esta segunda emisión del primer seminario de capacitación técnica en torno a los beneficiarios del programa de fertilizantes. Este año hemos diseñado a solicitud de la unidad responsable una estrategia de acompañamiento técnico hacia los beneficiarios del programa de fertilizante en virtud de que este año el paquete tecnológico cambia respecto a los años anteriores de este programa, básicamente con la inclusión de un fertilizante nitrogenado distinto al que venía otorgándose en años pasados, que era el sulfato de amonio. Ahora se incorpora la urea, sustituyendo el sulfato de amonio. Entonces tenemos la necesidad nosotros de transmitir a los productores, que son los usuarios finales del insumo, las diferencias que existen, los cambios tecnológicos que tienen que hacerse para aprovechar mejor este nuevo fertilizante. Quiero agradecer mucho a todas las instituciones que se mencionaron anteriormente, puesto que este esfuerzo ha sido conjunto, no es de una sola persona, sino de varias instituciones, y en especial al INIFAP, que nos está apoyando en este primer seminario, al doctor César del Ángel Hernández Galeano, que va a ser el ponente. En un momento más estaremos iniciando ya con su participación. Será una presentación de media hora, cuando mucho, máximo, y la otra media hora estaremos planteándola a todos ustedes para resolver todas las dudas, preguntas, respuestas, comentarios, aclaraciones que tengan que hacer respecto a esta información técnica tan valiosa que se va a transmitir. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos previstos 100 enlaces virtuales en todo el estado de Guerrero. Hasta la fecha tenemos, ¿cuántos conectados? Apenas 36, esperamos que en el transcurso del evento se vayan incorporando muchas más y logremos la meta que tenemos de capacitar el día de hoy al menos a 200 técnicos. Hago la aclaración que este evento está dirigido a personal técnico
que nos ayuda a su vez a hacer la vinculación, la difusión hacia los productores. Adicionalmente a este material hemos diseñado algunos videos cortos con un lenguaje muy sencillo dirigido a productores que estarán transmitiéndose en diferentes puntos, en los ayuntamientos, en las propias bodegas de entregas del fertilizante, de manera que el productor también capte de manera muy sencilla este cambio tecnológico que implica el nuevo paquete. Muchas gracias. Estaremos al final también proyectándoles un video tutorial de 6 minutos aproximadamente que ha diseñado, nos hizo favor el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, el CESAEGRO, de diseñar este tutorial, que también es un material complementario y útil para ustedes, que se les puede compartir sin ningún problema. Estará también ayudándonos a transmitir nuestro compañero Luis Flores este evento en línea, vía Facebook. Ahorita les pasamos la dirección, el link, para que también aquellas personas que no pudieron haberse integrado a alguna de las conexiones, pudieran vía este medio del Facebook estar viendo en línea esta capacitación. Muchas gracias a todos y de nuevo los exhorto a que aprovechen al máximo este taller de capacitación. Queremos dar las gracias también a los grupos técnicos que el día de hoy nos acompañan, a las direcciones de desarrollo rural de los ayuntamientos, al personal regional de la Secretaría de Agricultura Estatal, al personal de mando en las regiones de la Secretaría de Bienestar, a los distritos de desarrollo rural y cadres de la representación SADER en Guerrero, a Segalmex, personal de coordinación. Esto nos daría un total de 100 técnicos con las diferentes personas conectadas de estos grupos técnicos que de verdad esperamos que durante la transmisión sigan aumentando. Y comenzamos con el doctor César del Ángel para dar inicio a su participación en su ponencia. Muy buenas tardes. Pues primero que nada, bienvenidos. Espero que este taller sea de mucha productividad para ustedes. Es la segunda ocasión que estamos aquí para reunirnos de manera virtual, ya que por las condiciones del coronavirus, pues no nos permite que estemos en cada una de las comunidades o municipios que atienden este programa. El programa, como ustedes ya lo saben, es denominado Programa Nacional de Fertilizantes 2020. Estamos denominando este taller como el uso de los fertilizantes. ¿Cómo surge toda esta información? Toda esta información, pues como se mencionó previamente por las personas que me antecedieron, no es información de César del Ángel, no es información del INFAD, es una conjunción del trabajo de todas las instituciones que están trabajando para que este programa llegue a buen fin. No las voy a repetir, ya se mencionaron, pero quiero que quede claro eso. En el caso del INIFAD, pues está un equipo también muy amplio que está trabajando y que va a estar trabajando de manera conjunta con ustedes. Cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que no se llegara a satisfacer en este momento y en la sesión de preguntas, tengan la confianza de hacerla llegar, de preguntarnos y con gusto las vamos a atender. Entonces iniciamos. Este taller va a basarse en 5 puntos claves que estamos manejando. Uno se refiere a los factores de producción, el segundo va a ser los requerimientos nutricionales de los cultivos, el tercero son los tipos de fertilizantes que existen en la agricultura, el paquete de fertilizantes y soporte. Aquí ya nos vamos a empezar a meter un poquito más a fondo a lo que maneja el programa de fertilizantes, así como el punto 5, que es el plan de fertilización recomendado. Entonces pasamos al primer punto, que es los factores de producción. En cuanto a este punto, pues es un apartado que se presta para hablar bastante tiempo. A mí me gustaría ampliarme en esta información. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y para ir aprovechando este mismo tiempo, pues vamos a hacerlo un poquito rápido. La siguiente, voy en la tercera. La cuarta. Sí. Bueno, en este apartado debemos de tener claro que lo que estamos buscando es el rendimiento. Rendimiento de grano, ya sea en maíz, ya sea en frijol o ya sea en arroz.
Pero todo esto pues está condicionado por muchos factores, y estos factores es lo que le estamos llamando los factores de producción. Y esos factores los podemos dividir en 4 grandes grupos. Uno de ellos es el medioambiental. El medioambiental es algo que es muy grande y muy difícil de controlar. En nuestro país, en general, pues es un gran problema porque tenemos un sinnúmero de condiciones, y pues si alcanzamos a ver, si nos enfocamos más al estado de Guerrero, pues se viene dando lo mismo, ¿no? En cuanto a cuestiones de clima, tenemos una gran diversidad de clima. La siguiente, por favor. Aquí se empiezan a mezclar otros factores como el pH de los suelos, que es un factor de suma importancia para la cuestión de los fertilizantes. Si nosotros tenemos un suelo de tipo ácido, pues necesitamos aplicar un fertilizante muy específico. Si nuestros suelos son alcalinos, necesitamos aplicar fertilizantes de otro tipo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en cómo manejamos estas cuestiones. Otro muy importante mencionar acá es que así como tenemos estas condiciones a las que debemos de tener cuidado, las debemos de tener cuidado porque nos pueden bajar nuestros rendimientos, pero también debemos de estar muy conscientes de que en algunos lugares tenemos condiciones muy buenas para tener los mejores rendimientos del estado. La siguiente, por favor. Esos son unos mapas que les pasé de manera muy rápida. El primero, como les mencionaba, hablaba de climas, el segundo de cómo se encuentran los pHs en el estado de Guerrero, y también la cuestión de cómo son los tipos de suelos. Entonces, pues, tenemos suelos arcillosos que vamos a aprovechar mejor los fertilizantes, suelos arenosos donde se nos va a dar una pérdida tremenda de fertilizantes. Entonces, todas estas cuestiones necesitamos irlas manejando, necesitamos ir haciéndolas saber a los productores cómo es que tenemos que manejarlas. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Entonces, en cuanto a los otros 3 elementos que les comentaba, pues también tenemos el material genético. El material genético pues nos va a determinar mucho la producción que vamos a obtener, el rendimiento. Si utilizamos un criollo, pues vamos a tener un rendimiento. Muchas veces hacemos menos a los criollos. Los criollos no son malos. Los criollos tienen una alta adaptación a los lugares en los que ya están. Y si los relacionamos con los factores de producción, hay ocasiones en que un criollo es el mejor material que puedes poner en un suelo delgado, a lo mejor en un suelo salino. ¿Por qué? Porque están altamente adaptados a esas condiciones. Entonces, no tenemos que hacerlos menos a esos materiales, sino ir viendo cómo compensamos algunas características para que rindan más. Y cómo compensamos esas características para que rindan más es parte del manejo agronómico. El manejo agronómico es de las partes esenciales que tenemos que saber cómo ir manejando. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación de cuánto nos aporta nuestro material genético, cuánto nos aporta nuestro manejo agronómico, generalmente nos vamos a un 50-50. El 50% de nuestro rendimiento va a estar determinado por el material genético que utilicemos. El otro 50% va a estar determinado por el manejo agronómico que le demos a ese material. Y al final de estos 4 elementos que yo les menciono, pues también podemos incluir a la tecnología. La tecnología que estemos utilizando en nuestros campos de cultivo es determinante. Podríamos mencionar un sinnúmero de factores que están afectando el rendimiento. Sin embargo, pues para avanzar en estas cuestiones del taller y por cuestiones de tiempo, nos estamos limitando a estos 4 puntos. Pero como les mencionaba, cualquier duda o cualquier comentario que tengan posteriormente me lo pueden hacer llegar. Con esto terminamos el punto de factores de producción y pasamos al punto de los requerimientos nutricionales de los cultivos. Esta parte es muy importante porque de cierta manera de acá se determina el por qué existen algunos cambios en el paquete que se está entregando. Nosotros hemos visto a partir de muchísimos estudios a nivel nacional, a nivel mundial, que para obtener para obtener una tonelada de grano se requieren 22 kilogramos de nitrógeno, 4 kilogramos de fósforo, 19 kilogramos de potasio. Si nos vamos más a fondo con otros nutrientes, pues también nos dice que se requieren 3 kilogramos de
de magnesio, 4 de azufre y 3 de calcio. Esos datos están también para arroz, están para frijol, hay para frutales, están para todos los cultivos. Nada más es cuestión de que los busquemos y podemos determinar cuáles son los requerimientos que tienen nuestros cultivos. Algunas consideraciones que debemos de tener en cuanto a los requerimientos que tienen los cultivos es que, por ejemplo, para el caso del frijol, el frijol tiene un mayor requerimiento de nutrientes que el maíz y el arroz. ¿Por qué? Bueno, este mayor requerimiento es porque el frijol en su composición nutricional tiene demasiadas proteínas. Entonces estos nutrientes se utilizan para generar esas proteínas. Pero también hay otro punto que debemos de estar considerando, que por ejemplo, el frijol pues también realiza un aporte de nitrógeno al suelo. Entonces ahí se van mediando y se van generando estos valores. El otro punto que también debemos de tener muy en cuenta es que estos valores son sin considerar lo que tiene el suelo. El suelo también tiene nutrientes. El suelo no es un material que esté en ceros de nitrógeno, en cero de fósforo, en cero de potasio. Pudiera estar en niveles muy bajos, pero no están en cero. Necesitamos saber también qué tan disponible está ese nutriente en el suelo. Y con todo eso ir complementando para saber cuánto es lo que queremos obtener y cuánto tenemos que aportar. Esta es una regla muy básica que se está manejando últimamente en cuanto a cuestiones de alto rendimiento. Necesitamos definir cuál es la meta que tenemos. Entonces, la gente ya dice, yo quiero obtener 20 toneladas de grano de maíz, entonces es necesario hacer nuestros cálculos de cuánto le tenemos que aportar a la planta, pero aparte de hacer esos cálculos, pues también necesitamos ver cuánto tiene el suelo, cuánto vamos a estar aportando con otras labores que realizamos en nuestro cultivo, con el manejo agronómico. La siguiente, por favor. Como les comentaba, todo esto da partida a que vayamos desarrollando algunas características o algunas adecuaciones a lo que se está proporcionando. Una de ellas es en qué momento la planta requiere más cantidad de algún nutriente. Entonces, aquí tenemos una gráfica en la cual se muestra el cultivo de maíz y se muestra el requerimiento nutricional de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Lo que se tenía desde hace años y que se venía haciendo de manera cotidiana era aplicar el 50% de nitrógeno al momento de la siembra y el otro 50% de nitrógeno a los 40, 50 días, que es en el momento de la escarda. En este momento hay una adecuación a esta forma de aplicar los nutrientes. Lo que se está recomendando es aplicar aproximadamente 1/3 parte del nitrógeno al momento de la siembra y 2/3 partes a los 40 días o al momento de la escarda para que se pueda tapar el fertilizante. ¿Por qué? Pues el por qué está en esta lámina. Ahí está la respuesta. Si ustedes ven la línea roja, que es la línea de demanda de nitrógeno, vemos que el nitrógeno lo requiere la planta, por supuesto que lo requiere en las etapas iniciales de desarrollo, pero cuando más lo requiere es en la etapa vegetativa, que es una etapa que está alrededor de los 40 días. Cuando vemos esa curvita que se va levantando, por ahí es donde lo requiere más y se lo tenemos que proporcionar. ¿Qué es lo que pasa si nosotros le agregamos demasiado nitrógeno al principio? La planta lo va a aprovechar, ¿no? Pero va a aprovechar hasta donde pueda. Yo generalmente con los productores les decía, bueno, tenemos un niño, ¿no? Un bebecito. Los bebés necesitan a lo mejor, vamos a poner un dato así extremo, 20 litros de leche diarios. Entonces le damos esos 20 litros de leche, se los vamos dando a lo mejor cada hora o cada media hora, depende de cómo lo vaya solicitando, ¿no? ¿Qué pasaría si a ese bebecito le damos un garrafón con los 20 litros en la mañana? No se los va a tomar, ¿no? Aunque tenga un requerimiento de 20 litros de leche, no los va a tomar en ese momento. Y es lo mismo con la planta. Si le ponemos todo el nitrógeno al principio, cuando es un bebecito, pues ¿qué va a pasar? Que se va a perder ese nitrógeno. Va a aprovechar lo que necesita, pero el resto se va a perder por diferentes factores. Entonces, la recomendación en este momento es aplicar al momento de la siembra 1/3 parte, que con eso sería suficiente para que tenga un buen desarrollo la planta
y a los 40 días o a la primera escarda realizar la segunda aplicación de nitrógeno, que serían las 2/3 partes, sustentado por cuestiones como este tipo, como lo que se muestra en la gráfica. En cuanto al fósforo, el fósforo se recomienda que se aplique todo al momento de la siembra. ¿Por qué? Porque es un elemento poco movible. Entonces, aunque la planta lo requiere bastante, alrededor de los 40 días también, necesitamos ponérselo al momento de la siembra para que se empiece a liberar poco a poco y que la planta lo vaya aprovechando y que cuando sea su más grande requerimiento, pues ya lo tenga ahí para poder aprovecharlo. La siguiente, por favor. En cuanto a los requerimientos nutricionales de los cultivos, pues también de manera un tanto rápida, les quiero mencionar pues las funciones de cada uno de los elementos que se están aportando. En cuanto al nitrógeno, generalmente lo manejamos que es muy útil para el desarrollo vegetativo. Es necesario para la síntesis de clorofila. Generalmente cuando nosotros tenemos un cultivo y no está lo suficientemente verde, pues siempre lo relacionamos con un déficit de nitrógeno, ¿no? Y ese déficit, pues de cierta manera está ligado con esta cuestión de que es necesario para la síntesis de clorofila. Y ahí necesitamos estar proporcionando este nutriente de manera adicional. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que la planta, de cierta manera, obtiene su alimento de dos maneras, ¿no? Una es a través de la raíz, la otra es a través de la fotosíntesis que realiza a través de las hojas. Necesitamos que haya suficiente clorofila para que la planta esté fotosintetizando y sea más productiva, que sea productiva por lo que ella misma produce y por lo que le estamos proporcionando en el suelo. El otro nutriente que se está proporcionando en el programa es el fósforo. ¿Para qué es útil el fósforo? Es útil para el desarrollo radicular y también genera o proporciona resistencia a las plantas ante condiciones desfavorables. Pues nuevamente retomo lo que les comenté. ¿De qué manera se alimenta la planta? Pues a través de la raíz y a través de las hojas. Entonces, si favorecemos un buen desarrollo radicular, vamos a hacer que haya un buen aprovechamiento de los nutrientes que le estamos proporcionando de manera suplementaria, que es la urea y que es el DAP. Entonces, proporcionar fósforo, este sería alguno de los elementos. Otras de las cuestiones que se sabe que es muy útil es para acelerar la floración y fructificación. Entonces, de manera un tanto resumida, si nosotros tenemos la fertilidad del suelo y esa fertilidad del suelo la mejoramos con un plan de fertilización en el cual determinamos cantidades, momentos, algunas acciones adicionales como el estar enterrando nuestro fertilizante, el estarlo aplicando con humedad, entre otras cosas, con todo esto vamos a impactar de manera favorable al rendimiento de grano, que es lo que estamos buscando, que es lo que se quiere con este programa. La siguiente, por favor. En el punto 3, les quiero hablar también un poquito sobre la cuestión de tipos de fertilizantes. De manera muy cotidiana se ha manejado que los fertilizantes se clasifican en fertilizantes inorgánicos y orgánicos. La vez pasada por aquí les comentaba y se los vuelvo a comentar porque es algo que les va a tocar a ustedes como encargados de los distritos de desarrollo, CADER, Segalmex y como gente que va a estar apoyando este programa. Va a haber gente que les va a decir que por qué es esto, la utilización de productos inorgánicos, si estos productos inorgánicos contaminan, si estos productos inorgánicos son malos para el ambiente, entre muchas otras cosas. Yo insisto, no son malos. Son malos si no hacemos un uso adecuado de estos productos. A final de cuentas, si consultamos estadísticas mundiales, vamos a ver que el uso de los productos inorgánicos es muy altísimo. Y si hacemos una correlación o vemos eso cómo impacta en cuestiones de alimentación, a la par de cómo vamos aplicando productos inorgánicos, también es cómo vamos teniendo suficiente alimento para comer. Somos una población que está en constante crecimiento. Estamos creciendo aceleradamente y necesitamos generar alimentos. Entonces, necesitamos estar claros que los productos, los fertilizantes inorgánicos no son malos. Necesitamos hacer un buen uso de ellos. Cuando no hacemos un buen uso,
es cuando se dan muchos problemas. Cuando nosotros aplicamos el fertilizante echándolo en la superficie del suelo, ¿qué sucede? Se da la volatilización, se pierde mucho fertilizante y ahí es donde sí tenemos un problema porque no estamos haciendo ese uso racional. Cuando aplicamos demasiado fertilizante en el suelo y a lo mejor nos tocan lluvias torrenciales y demás, ¿qué sucede? Se lava ese fertilizante y ¿a dónde va a dar todo eso? A los mantos acuíferos, a final de cuentas termina llegando al mar, a los ríos, al mar, y todo eso provoca contaminación. Pero si hacemos un uso racional, aplicando lo que requiere la planta, pues lo va a aprovechar la planta y no se va a estar perdiendo. Entonces, de esa manera disminuimos el posible impacto negativo que pudieran tener estos fertilizantes inorgánicos. El otro apartado, pues es un apartado que es sumamente importante, ¿no? La cuestión de los fertilizantes orgánicos, estos son derivados de los organismos vivos y son buenísimos, son muy buenos. Entonces, yo lo que quiero decirles es que a pesar de que se están otorgando fertilizantes inorgánicos, todo esto hay que complementarlo con fertilizantes orgánicos. Son complementarios, es una buena pareja que podemos llevar a los productores y pedirles que ellos lo estén haciendo. En este año estuvimos por ahí haciendo algunas prácticas con productores, se les estuvo capacitando en realizar compostas. A mí me dio muchísimo gusto que ahorita en esta temporada de la pandemia, de contingencia, algunos de esos productores con los que yo tuve contacto me han mandado fotografías donde están haciendo sus compostas. De cierta manera están aislados y pues necesitan aprovechar más el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entre muchas otras cosas que tienen que hacer los productores, tienen muchísimas, se están metiendo con los abonos orgánicos. Muy bueno desde mi punto de vista y es muy práctico y los productores tienen todos esos elementos a su alcance. Entonces, vamos a complementar estos dos tipos de fertilizantes y si lo complementamos con los biofertilizantes, olvídense, vamos a tener una agricultura de primer mundo, porque a final de cuentas, la agricultura de primer mundo ya está haciendo la mezcla de estos tres. En algunos casos, a lo mejor se están yendo solamente con orgánicos y biofertilizantes, pero todavía falta un poquito para llegar a esa parte. Entonces, estos son los tipos de fertilizantes. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a tipos de fertilizantes, también tenemos que hablar de los que existen en cuanto a los orgánicos. En cuanto a los orgánicos, tenemos fertilizantes de tipo simple y los compuestos. Entonces, en los simples, pues son productos que tienen solamente uno de los elementos, ya sea nitrógeno o fósforo o potasio. Pues ahí en la tablita están algunos ejemplos, no los voy a leer para que no se haga tan tediosa la plática. Y ya en cuanto a los compuestos, pues tenemos, por ejemplo, el triple 17, hay otros triples que también se utilizan, pero aquí el punto es resaltar que en los simples, de los que aportan nitrógeno, tenemos a la urea y al sulfato de amonio. Vean ahí un punto que es muy importante. Urea tiene 46% de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que en 100 kilogramos de nitrógeno que nos venden de la marca que sea, el 46% es nitrógeno. Entonces, pues el resto que va ahí son otros materiales que se utilizan para poder estar aplicando ese nitrógeno. Pero hay que hacer una comparación con el sulfato de amonio, que es el fertilizante que se estaba entregando previamente. ¿Y cuál es la comparación? Que el 20.5% de 100 kilogramos solamente era nitrógeno. Entonces, con el fertilizante que se está entregando en este momento, pues se otorga una mayor cantidad de nitrógeno. Y hace un rato lo mencionaba la maestra Areli, se aporta pues, más del 50%, ¿eh? Entonces, en 100 kilos de nitrógeno, en 100 kilos de urea, se tiene 46% de nitrógeno. Y ese es el punto clave de todo esto. Yo por lo que entiendo, en algunas ocasiones a lo mejor ustedes van a estar al frente de la entrega de fertilizantes y pues probablemente el productor les va a decir, oye, el año pasado o hace 2 años me entregaban 4 bultos de sulfato de amonio. Dice, y ahora me vas a entregar 3. ¿Por qué? Me estás quitando, me estás robando. Pueden decir muchas cosas, ¿no?
Entonces el punto es, no se les está quitando nada, se les está dando de más. Si en esta ocasión se les dan 3 bultos de urea, pues se les está entregando un porcentaje más alto de nitrógeno. Esa es la parte que a lo mejor no alcanzamos a ver, pero tenemos que dimensionarla para que la comprendan. Entonces, si nosotros les entregamos 3 bultos de urea, se les está entregando más nitrógeno. Eso debe de quedar muy claro. Y yo por ahí decía un tanto en tono de chascarrillo, pues es como con algo así que conozcamos todos, es como con la cerveza y con el tequila, ¿no? La cerveza tiene 4.8% de alcohol más o menos y el tequila tiene 47%. Entonces a lo mejor nos podemos tomar unos 2 o 3 litros de cerveza sin ningún problema, ¿no? Pero a ver, tómense 3 litros de tequila, no creo que lo aguanten, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque la concentración es más alta. Entonces lo mismo está pasando con la urea, la tenemos en una concentración más alta. Esa es una parte clave que debe de quedar ahí. Es el mensaje, lo mencionó la maestra Arely. En esta parte hay que tener también en cuenta que normalmente los métodos de fertilización se van a mezclar de diferentes fertilizantes, pero se debe consultar la compatibilidad entre ellos. Se está entregando urea y fosfato diamónico. Para el maíz no hay problema porque se recomienda toda la aplicación del DAP al momento de la siembra y la urea a los 40 días o en la primera escarga. En el frijol, por ahí ahorita lo vamos a ver, sí se tiene que hacer una mezcla. El punto clave es que esa mezcla hay que hacerla al momento de la aplicación. Si la hacemos un día antes vamos a tener problemas porque existe cierta incompatibilidad para realizar esa mezcla entre la urea y el fosfato diamónico. Esa incompatibilidad, ¿qué es lo que hace? Pues hace que el fertilizante se nos, en términos campiranos, que el fertilizante se nos aguade y pues se nos dificulta muchísimo la aplicación, se pierden los contenidos de nitrógeno y de fósforo que pueda tener el fertilizante. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que estarlo comentando con los productores. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí pasamos a lo que es el paquete de fertilizantes y el aporte que hacen estos fertilizantes. ¿Qué es lo que se está entregando? Se está entregando para maíz 3 bultos de urea, 3 bultos de DAP. Esto da una dosis de 96-6900. Aquí se reitera lo que les mencionaba hace un rato. En otros años se entregaban a lo mejor más bultos, pero entregar más bultos no implicaba que te entregaran más ingrediente activo, más esencia de lo que necesita la planta. Entonces, en años anteriores, las dosis eran de 80-30-00. 80-30-00 es menor que 96-69-00. La dosis recomendada por las diferentes instituciones que estamos aquí involucradas, a partir de muchísimos estudios en el estado de Guerrero, se ha determinado que la dosis es de 90-60-00 y que con esa dosis podemos tener buenos rendimientos para maíz. Entonces, ténganlo muy en claro también, se está entregando una dosis mucho más alta de lo que se recomienda y mucho más alta de lo que se entregaba en años anteriores. Entonces, ahí está el punto clave, ese es el punto clave. Para frijol se va a entregar 1 bulto de urea y 2 bultos de DAP, que dan una dosis de 41-4600, también por encima de la dosis recomendada. Para el caso de arroz, se entregan 4 bultos de urea y 2 de DAP, que da una dosis de 110-4600. Esta dosis está un poco abajo de la que se recomienda. ¿Cuál es la limitante acá? Es una cuestión operativa, por ahí hay una parte en las reglas de operación que no permite que se entregue una cantidad superior a la que se está entregando en arroz. Entonces, pues por esa cuestión no se puede llegar a completar la dosis recomendada. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se está entregando? Se está entregando urea y fosfato diamónico. Las características, se las voy a mencionar muy rápido porque no me quiero alargar demasiado. La urea es un fertilizante blanco, contiene 46% de nitrógeno, tiene un bajo efecto acidificante, esta es una parte muy importante. Me quería ir rápido, pero tengo que puntualizar ahí esta parte. El bajo efecto acidificante, ¿qué implica? Como fuentes nitrogenadas tenemos al sulfato de amonio, tenemos al fosfonitrato, tenemos a la urea.
En diferentes estudios que se han hecho, el que menos acidifica los suelos es la urea. Sí tiene un efecto acidificante, pero es un nivel acidificante bajo. Entonces, este punto debemos de tenerlo muy en claro. La urea tiene esa ventaja, tiene un menor efecto acidificante sobre los suelos. Tiene una alta solubilidad y volatilidad, es otra de las características de la urea. El fosfato de amonio o DAP es un fertilizante granulado gris oscuro con 18% de nitrógeno y 46% de fósforo. Al igual que la urea, tiene bajo efecto acidificante y tiene una alta solubilidad. Ambos fertilizantes es necesario que se apliquen en terrenos húmedos, área de desarrollo de las raíces, y se debe de enterrar. Hay que insistir mucho en que lo entierren. A veces se considera que es una labor un tanto pesada, pero pues si queremos rendimientos, hay que hacerlo. La siguiente, por favor. Con esta cierro. La siguiente. La siguiente básicamente son algunas consideraciones finales. Una de ellas es que con la entrega de urea en lugar de sulfato de amonio, se favorece contar con una mayor cantidad de nitrógeno. Estamos aplicando ahora 96 unidades de nitrógeno y que están a disposición del cultivo. Anteriormente se entregaba menos. Y por esto mismo hay que concientizar al productor que la aplicación por mata va a cambiar. Si antes aplicaban con la mano un puño, pues era porque necesitaban aplicar una cantidad más alta de fertilizante, porque venía menos concentrado. En este caso, la urea viene más concentrado, por eso es que hay que aplicar solamente lo de una tapita, en el caso del nitrógeno. Una consideración más es que algunas fuentes de fertilizantes nitrogenados, como los amoniacales, generan un residuo que provoca cierta acidez al suelo. Es conocido el mayor efecto acidificante del sulfato de amonio respecto del nitrato de amonio y la urea. Se lo mencioné también previamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la urea de los tres es el que menos acidifica los suelos. Por supuesto que todo esto está en función de los tipos de suelos que tengamos en cada uno de los lugares de siembra. Pues con esto termino. No me quiero alargar más porque quiero dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues aquí estamos a la orden. Por ahí creo que en la siguiente diapositiva vienen los datos de contacto. Por favor, si la pasas, si se las dejas un momentito para que los tengan. Los datos de contacto es el correo electrónico, es hernandez.cesar@inifad.gov.mx. Yo creo que es el mejor medio para que nos estemos contactando y no sé si tengan por acá las preguntas. Ok. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Yo sé que va a ser muy bien aprovechada por todos nuestros productores y lo van a agradecer bastante. A continuación vamos a escuchar al ingeniero Antonio Colín Ramírez, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que nos dará un breve mensaje en representación del grupo de acompañamiento. Siempre quiero agradecer y reconocer la participación de las instituciones en este equipo de trabajo, el INIFAD, el CESAEGRO, el ITA Altamirano, la Escuela de Agricultura de la Universidad y, por supuesto, la participación de los tres niveles de gobierno. La SADER, gobierno federal, el gobierno del estado a través de la SAGADEGRO y los presidentes municipales. Este trabajo coordinado con las instituciones y los tres niveles de gobierno puede marcar el inicio de un mejor aprovechamiento de la infraestructura y los conocimientos que existen en estas instituciones, unidad de profesionistas, pero que de manera directa no han sido aprovechadas. Yo creo que esto debe de marcar el inicio de un trabajo coordinado, conjunto, cuyo objetivo sea realmente desarrollar el área rural del Estado en un desarrollo rural integral y sustentable, como lo marca la Ley de Desarrollo Rural, no solamente el estatal, que fue generada hace 10 años por las organizaciones sociales, y la ley nacional. Todas ellas hablan sobre este desarrollo rural integral que no se ha podido aterrizar, pero que consideramos que esto puede ser el inicio de ese cambio que el campo necesita, donde nuestra propuesta es seguir trabajando con los tres niveles de gobierno e impulsar los proyectos en las
diferentes áreas del campo. La parte agrícola, la parte ganadera, la parte de pesca, la parte muy importante, que es el siguiente paso y que no se ha desarrollado y lo marca la ley y lo hemos señalado en múltiples ocasiones, que es la parte de la industrialización y la parte de comercialización, donde en un esfuerzo conjunto, si los tres niveles de gobierno vamos en esa ruta, con las instituciones y con los propios productores que están en los recorridos que hemos hecho, están pidiendo ya esa coordinación y esa participación para poder ver resultados de los diferentes planes de desarrollo que les han señalado a través de varios sexenios y que no hemos podido aterrizar. Esa es la ruta, compañeros, y les agradezco a todos su participación en este importante taller, que, como vuelvo a repetir, puede marcar el cambio para el desarrollo rural integral y sustentable del Estado. Gracias. Ya tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar por medio del chat. La primera sería, ¿la urea sería la misma dosis donde hace más frío, como es el caso de Acatepec, parte alta, donde el maíz criollo tarda un poco más en desarrollarse? Hay una cuestión muy importante. Se está entregando una dosis. Yo lo veo así. Traten de visualizarlo de esta manera y de compartirlo también con los productores. Se entrega una dosis, pero esa dosis realmente cada productor debería de estarla adecuando a las condiciones de su cultivo. Esa dosis pudiera estar abajo o por arriba de lo que necesita su cultivo. ¿En función de qué? Pues del tipo de suelo también. En este caso mencionan la parte alta, ¿de dónde? De Acatepec. De Acatepec. En algunos lugares, generalmente en las partes altas, pudiera haber un requerimiento, no tanto un requerimiento más alto, sino a lo mejor una fragmentación más amplia del fertilizante. ¿Por qué? Porque en las partes altas el ciclo del cultivo se alarga también. Generalmente, pues a lo mejor en Iguala estamos sembrando en junio, en la primera semana de junio, en la última semana de junio. Sin embargo, en las zonas más altas, pues siembran antes. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros hiciéramos una grafiquita del requerimiento de nutrientes de la planta, ese requerimiento se va a ir extendiendo la grafiquita que les mostré. Entonces, si se va extendiendo, pues a lo mejor sea más recomendable el estar realizando una aplicación un poco más fraccionada. Habría que ver si requiere más, en función de qué se daría esa recomendación, pues de un análisis de suelo. Los análisis de suelos tienen que ser esenciales en muchos lugares para determinar las cantidades que se van a aplicar. Necesitamos estar muy claros que es una entrega de fertilizantes con una dosis, pero no la estamos cerrando a que esa es la dosis única que necesita el cultivo. Ustedes la pueden aplicar. Si alguno de los productores tiene esos análisis de suelo, sería perfecto. Es muy difícil tener análisis de suelos de cada una de las localidades, de cada una de las parcelas. Demasiado difícil. Entonces, pues tendríamos que estar viendo cómo superar esta parte. Tenemos otra donde nos preguntan cuál es el fundamento técnico de utilizar 69 unidades de fósforo cuando, de acuerdo a la bibliografía, solo son suficientes 4 unidades de este elemento para producir 1 tonelada de maíz. El fundamento teórico sería dependiendo de qué es lo que estás definiendo como tu meta de rendimiento. Necesitas 4 unidades para 1 tonelada, pero si tú necesitas si tú quieres obtener 10 toneladas, pues es una cantidad más alta la que necesitas, y en función de todo eso va cambiando la cantidad que tú tienes que utilizar de fósforo. Entonces, iría por ahí la respuesta. No sé si hay alguna otra. Sí, tenemos otra. ¿Cuál es el argumento técnico de la incompatibilidad de la mezcla ureada? En esta parte le voy a pedir apoyo a un compañero. Tenemos un compañero que es especialista totalmente en cuestiones de nutrición.
Yo tengo muchas nociones de esta parte. Sin embargo, el doctor Óscar Antúnez es también del INIFAP, es parte del equipo que estamos trabajando en colaboración con la SADER. Él tiene una maestría en nutrición vegetal y les podría aportar un poquito más de elementos de Hola, buenas tardes. Sí, la incompatibilidad radica es que la incompatibilidad es física más que nada. ¿Esto por qué? Porque la urea es higroscópica, quiere decir que jala agua. Entonces ustedes mezclan un día antes con el DAP, se hace aguañosa, como dicen unos, o se empieza a jugar o a hacer agua. Entonces por eso recomienda que se haga la mezcla horas antes de la aplicación o hacerla separada cada fertilizante. De eso se trata la incompatibilidad. De ahí para allá no existe otra incompatibilidad. ¿Se tiene alguna recomendación o pronóstico con respecto a la fecha de siembra teniendo en cuenta el periodo de lluvia, huracanes y sequía? En este momento, realmente existen los pronósticos. Sin embargo, no tenemos ahorita el dato exacto de cuál es el inicio de temporadas de lluvias. Yo monitoreé hoy en la mañana, no lo monitoreé de manera general, pero en la mañana nos decía que para la próxima semana pues solamente vamos a tener una lluvia, si no me equivoco es en San Marcos, por ahí si lo checan, hay un pronóstico creo de 6 milímetros, es probablemente una lluvia muy ligera. Sin embargo, creo que el doctor Oscar tiene un comentario adicional ahí. Bueno, es importante recordarles que se mencionó en la plática que los fertilizantes se deben de aplicar en húmedo. ¿Por qué? Porque así se evita que se volatilicen por las presencias de periodos secos. Entonces ustedes van a sugerir al productor que cuando fertilice o cuando aplique sus fertilizantes en el momento de la siembra sea en húmedo o después si tiene la posibilidad de regar que lo hagan. Nunca se debe de aplicar el fertilizante en seco porque si no ya su eficiencia se pierde. Entonces es importante eso, recordarles que sea en un momento que haya humedad. Tenemos bastantes preguntas, por cuestión de tiempo no vamos a poder leer todas, pero vamos a escuchar dos más. Nos preguntan, con la dosis de fertilización que se está entregando para maíz, ¿cuál es el rendimiento que se espera? El rendimiento que se espera es aproximadamente de 5 a 6 toneladas. Sin embargo, yo insisto mucho esto. Esto está muy generalizado. No lo tomen como algo muy cuadrado. Todo esto puede cambiar en función del tipo de suelo que tengamos en cada terreno, del manejo agronómico que realice cada productor. Le puedes estar dando hasta para 10 toneladas, para obtener 10 toneladas, pero si no hacen un buen manejo agronómico, si no siguen las recomendaciones, si no tienen un material genético que dé para eso, entonces pues no van a alcanzar ese rendimiento. Pero de manera general se considera que es para alcanzar de 5 a 6 toneladas con esa fórmula de fertilización. ¿Es permitido la misma dosificación en maíz criollo y un híbrido? Nuevamente, va muy relacionada con lo que les acabo de comentar. Aunque se está dando esa fórmula de fertilización, pues a lo mejor si alguno de los maíces criollos no tiene el potencial para ese rendimiento, pues no lo va a alcanzar. Y nuevamente, voy a ser repetitivo, pero están relacionados todos estos factores, que son los factores de la producción que les comenté al principio. Entonces, si tu genotipo no da, pues no lo vas a alcanzar. Pero también si tu manejo agronómico no lo realizas de manera adecuada, pues no te va a dar. Y eso es independiente de si es en un híbrido o en un criollo. Lo vuelvo a repetir, tú le puedes estar aplicando esta dosis para 5 a 6 toneladas en un muy buen híbrido, y si no haces un buen manejo agronómico, pues no obtienes esas 5 a 6 toneladas y te quedas en 2 o en 3. Entonces, tenemos que
mezclar todos esos factores de producción para que lleguemos a un buen término. Y ese buen término es un buen rendimiento de grano. Muchas gracias, doctor. Vamos a terminar con estas preguntas. De verdad agradecemos bastante su participación y el tiempo que se toma para contestar las preguntas de los productores y de todas las personas que tienen dudas. En el chat les vamos a dejar el correo y el número por si tienen una duda más personalizada, puedan escribirle al doctor. A continuación, vamos a escuchar un mensaje por parte del doctor Regulo Jiménez Guillén, director general del CESAEGRO. Buenas tardes. Es un gusto saludarlos. El CESAEGRO es una institución en la que se forman ingenieros agrónomos y técnicos agropecuarios. Contamos con 2 centros educativos en la región norte de Guerrero. Estamos participando en el programa de fertilizantes y hemos elaborado algunas publicaciones técnicas y algunos videos. En algún momento más van a ver un video que está relacionado con el cultivo de maíz para zonas de alta y muy alta marginación. Los invito también a que visiten la página del CESAEGRO. Ahí van a encontrar estas publicaciones, estos videos. Además van a encontrar también información sobre becas y otros apoyos que otorga esta institución para la formación de los ingenieros agrónomos y los técnicos. Vean esto como una oportunidad también para que los jóvenes de las regiones rurales puedan estudiar alguna carrera con nosotros. El Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero les da la más cordial bienvenida. Los invita a que nos acompañen en este momento a ver el video tutorial del cultivo de maíz en zonas marginadas y altamente marginadas. Les recordamos que todas sus dudas las pueden enviar al correo del doctor César del Ángel. Previo a la siembra, se debe realizar una limpia del terreno, eliminar arbustos, matorrales y maleza. Si se tienen terrenos planos, se recomienda realizar un barbecho. Si la pendiente es pronunciada, se recomienda realizar siembra a espeje o chuzo. No es recomendable realizar quema de los residuos de cosecha o rastrojo. Se sugiere dar un tratamiento para poder incorporarlos al terreno de cultivo o dejarlos sobre la superficie. El surcado debe hacerse en sentido contrario a la pendiente, con la finalidad de evitar pérdida de suelo. La distancia entre surcos que se recomienda es de 80 a 90 centímetros. Selección de semilla. Es mejor utilizar semillas de maíces criollos mejorados, variedades o híbridos recomendados para la región. Se sugiere utilizar materiales de ciclo corto o intermedio, de porte bajo y tolerantes a la carne, doblez o inclinación de la planta por falta de un buen desarrollo radical. Es importante verificar que la semilla a utilizar sea de buena calidad. Siembra. Se sugiere realizar la siembra una vez establecido el temporal, es decir, que exista humedad en el suelo. Es recomendable depositar de 2 a 3 semillas o mata, o por golpe, a una distancia entre mata y mata de 40 centímetros. Fertilización. Con la finalidad de asegurar un buen arranque de cultivo, se recomienda aplicar el fertilizante granulado DAP al momento de la siembra. Es importante tener presente que el fertilizante deberá depositarse a un lado de la semilla. Deberán aplicar 3 bultos de fertilizante granulado DAP por hectárea al momento de la siembra. Es importante que este fertilizante quede incorporado, es decir, tapado para incrementar su eficiencia. En la segunda fertilización se aplicará urea. Existen 2 opciones. Una es aplicar 3 bultos de urea o fraccionar en 2 aplicaciones posteriores, o aplicar 1,5 bultos y después otro 1,5 bultos. Al igual que el fertilizante granulado, deberá taparse para incrementar su efecto. Control de malezas y plagas. Para el control de la maleza, se recomienda realizar un paso de arado o mediante el asadón, para evitar la competencia de la maleza con el cultivo de maíz. También se deberán realizar desiertos manuales. Para el control de plagas, se recomienda realizar aplicaciones preventivas de cipermetrina. Para el control del gusano mogollero, utilizar las dosis recomendadas por el fabricante. También se pueden usar productos biológicos para el control de algunas plagas, con los cuales se obtienen resultados favorables y no se daña el ambiente. Cosecha. La cosecha se deberá realizar cuando se alcance la humedad mínima necesaria.
Se recomienda almacenar la mazorca por hoja para evitar la incidencia de bordes de maíz. Cuando se almacena el grano, asegúrese de que este no vaya infectado de plaga de almacén. El Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero espera que estas recomendaciones ayuden a incrementar la productividad en el cultivo de maíz en zonas marginadas. También desea incrementar el bienestar de las familias del Estado de Guerrero. Muchas gracias. Le damos muchas gracias al doctor Régulo por este video tan explícito. Les recordamos que este video va a estar disponible en las páginas oficiales del CESAEGRO. A continuación vamos a ver otro video preparado por la representación estatal para todos ustedes. Pequeño productor, la Secretaría de Agricultura te apoya con fertilizantes para impulsar tu producción de maíz, frijol o arroz. El paquete contiene DAP y urea, que deberás utilizar por separado para aprovecharlos mejor. Al momento de la siembra aplica el DAP a los 40 días. Pequeño productor, la Secretaría de Agricultura te apoya con fertilizantes para impulsar tu producción de maíz, frijol o arroz. El paquete contiene DAP y urea, que deberás utilizar por separado para aprovecharlos mejor. Al momento de la siembra aplica el DAP. A los 40 días, cuando la planta está de medio metro, utiliza la urea. Hay que incorporarla al suelo y cubrir con una capa de tierra para evitar que se evapore. Con el programa de fertilizantes lograremos mejores cosechas y avanzamos hacia la autosuficiencia alimentaria. Gobierno de México. Concluido este segundo seminario, no sin antes agradecer al grupo de acompañamiento técnico. Aquí está el ingeniero Colín, ya, ok. Ingeniero Colín, muchísimas gracias, igual a el CESAEGRO, igual al MIFAP, a la Universidad Autónoma de Guerrero, que nos han estado, al Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, que nos han estado acompañando en un grupo técnico, pues, muy diverso, muy plural, muy incluyente, y que ha sacado los materiales que ustedes han visto, mismos que están disponibles en la página de la SADER, que es www.gov/agricultura. Ahí están disponibles estos materiales. Igual también van a ser subidos a la página de la Presidencia de la República para que ustedes puedan pues compartir estos materiales que tanto trabajo le han costado aquí al grupo de acompañamiento técnico tener. Los esperamos el próximo viernes en una nueva emisión de este seminario, seguramente con un tema nuevo. El tema, de acuerdo a lo que nos ha dicho aquí el ingeniero Colín, sería la parte de buenas prácticas en la agricultura, específicamente la incorporación de materia orgánica en nuestros terrenos. Así es que les agradecemos a todos que nos hayan hecho el favor de acompañarnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.